El desarrollo de interfaces centradas en el usuario reúne a un equipo de especialistas con múltiples aptitudes y habilidades para el desarrollo de una interfaz finalmente creada para un usuario. Este equipo comprende, como ya se ha mencionado, de algunos especialistas como son el arquitecto de la información, que es el responsable de la estructura de la interfaz, especialistas en diseño de experiencia del usuario, que son los que propiamente van a crear esa experiencia y la interacción de una interfaz con el usuario. Un equipo de programadores que nos proveerán de un código limpio para que el programa o la interfaz corran fácilmente y sin errores. Y un equipo de diseñadores que serán los responsables de realizar la jerarquía, la función, la interacción y el aspecto estético de la interfaz. El desarrollo de una interfaz centrada en el usuario va a requerir de diferentes etapas, que van desde la investigación del usuario, la fijación de objetivos, la ideación, la creación de pruebas, la construcción, la verificación, retroalimentación y la creación de más pruebas. Es indispensable que un diseñador que haga las tareas de la creación de una interfaz centrada en el usuario tenga unos conocimientos en T, dentro de los cuales se necesita un conocimiento profundo del área que está a su cargo, además de tener una amplia experiencia del contexto del usuario y también conocimientos en el contexto de las otras disciplinas. A la hora de establecer el concepto de una interfaz, se debe de tener un amplio conocimiento del usuario, ya que no siempre se alinean las necesidades y los intereses del usuario con las necesidades y los objetivos tanto del cliente como del equipo de diseño. Se deben de tener mucho cuidado de no agobiar al usuario con una interfaz demasiado exigente al respecto de tener muchísimas opciones, funcionalidades o características que le sean de difícil aprendizaje. Se debe llegar al punto de contar con un equilibrio entre el cliente y el usuario final, y así también se deben de tener en cuenta las características psicológicas y necesidades del usuario, las tecnologías disponibles y los deseos tanto del usuario como del equipo de diseño y también de nuestro cliente. Finalmente, el arquitecto de la información va a tener un papel fundamental en el desarrollo del concepto, ya que el arquitecto de la información es el responsable de elegir y crear los bloques de información, crear mapas de navegación, organizar la información y también finalmente etiquetarla. El arquitecto de la información tiene un gran papel en cuanto a la funcionalidad de una interfaz. El arquitecto de la información es el responsable de crear, como ya se ha mencionado previamente, un mapa de navegación que facilite al usuario cumplir sus objetivos. Esto logrará al usuario tener un mayor sentimiento de confianza y confort. Asimismo, esto puede traducirse en una experiencia del usuario positiva, que también se traducirá en un buen retorno de inversión para nuestros clientes, porque ellos también se verán beneficiados de visitas o tráfico a su sitio y las ventas. Elementos de usabilidad. Esto es propiamente la facilidad con la que el usuario va a utilizar una interfaz. Existen 4 elementos de usabilidad. La facilidad de aprendizaje, que es la facilidad con que el usuario puede interactuar con la interfase. La facilidad de uso, que principalmente será la facilidad de utilizar la interfaz porque el usuario ya reconoce ciertas características y le es más o menos natural avanzar. La flexibilidad, que se refiere a la facilidad de intercambio de información entre la interfase y el usuario, y la robustez, que se refiere al apoyo al usuario, tanto para corregir en cuanto a su retroalimentación, como también para facilitarle a ejecutar algunas tareas.
La accesibilidad se define como la facilidad que tiene el usuario para poder acceder a cualquier herramienta y facilitar su uso. Es un concepto que se vincula ampliamente a las personas con discapacidad, siendo que las tecnologías sean accesibles para ellas. Sin embargo, personas que no tienen ningún tipo de discapacidad pueden cursar con algunos periodos en los que tienen una discapacidad temporal, como por ejemplo cuando hay ruido y no se puede accesar fácilmente a información auditiva, cuando se disponen de espacios con poca luminosidad en los cuales no se puede leer con facilidad alguna información, por mencionar algunos ejemplos. Existen 4 elementos de accesibilidad. El primero es la perceptibilidad. La perceptibilidad hace que cualquier información sea fácilmente visualizable o perceptible por cualquier otro órgano de los sentidos. Operabilidad. Esto quiere decir que la interfaz sea operable en cualquier circunstancia. Comprensible, que la información de nuestra interfaz se pueda entender con mucha facilidad. Y robustez, que es la facilidad que tenga el usuario para buscar servicios de asistencia dentro de la misma interfaz.